La celda estaba envuelta en una oscuridad espesa, húmeda, como si las paredes mismas respiraran desesperanza. Francisco Mendoza, conocido entre los reos como El Gallo, yacía sobre el catre de hierro, con los ojos abiertos, acostumbrado a dormir ligero por miedo a los cuchillos improvisados y a las emboscadas nocturnas. El silencio se interrumpía con gritos lejanos, golpes metálicos de rejas cerrándose, maldiciones que rebotaban por los pasillos del penal de Santa Marta Acatitla. Esa noche, sin embargo, algo distinto ocurrió. Una luz blanca, suave pero intensa, se filtró en la celda, aunque no había rendija ni ventana abierta ni guardia con linterna. Francisco parpadeó incrédulo. Su corazón empezó a latir tan fuerte que le dolió el pecho. Quiso gritar, pero la voz se le atoró en la garganta. «¿Qué está pasando?», murmuró con un hilo de voz, apretando los puños como si estuviera listo para pelear contra una sombra. De pronto, la figura de una mujer se delineó frente a él. No tenía cadenas, no tenía miedo. Era majestuosa y al mismo tiempo maternal. Sus ojos reflejaban ternura infinita, y el simple roce de su mirada hizo que Francisco soltara el aire que llevaba atrapado. Sintió que un calor inexplicable le recorría el cuerpo entero, borrando por un instante las cicatrices de tantas peleas, la rabia acumulada y la soledad que lo devoraba. «Francisco», susurró una voz clara, serena como un río en calma. «No temas, estoy contigo». Él se levantó de golpe, temblando. Nadie lo llamaba por su nombre dentro de la cárcel, todos lo conocían solo como El Gallo. ¿Quién era esa mujer y cómo sabía su verdadero nombre? «¿Quién eres?», preguntó con desesperación. La respuesta fue un silencio cargado de paz. La figura extendió una mano luminosa y Francisco, sin entender por qué, sintió que no debía huir, que esa presencia no era amenaza, sino refugio. Sus labios secos apenas pudieron pronunciar «Virgen María». La luz se intensificó un instante y luego desapareció como un suspiro. Quedó la celda otra vez oscura, húmeda y fría, pero su corazón ya no era el mismo. Francisco se dejó caer sobre el catre jadeando. Llevaba años sin llorar, endurecido por la calle y la cárcel, pero en ese momento las lágrimas se deslizaron sin resistencia. No sabía si estaba volviéndose loco, si había soñado, o si de verdad la Virgen María se le había aparecido. El eco de aquella voz resonaba aún dentro de él. «No temas. Estoy contigo». Un nudo de emociones se apoderó de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en venganza ni en sobrevivir al próximo día. Pensó en su abuela, en las veces que ella le encendía veladoras frente a una imagen de la Virgen en la pequeña casa de Iztapalapa, cuando todavía era un niño con inocencia en los ojos. «Abuela», susurró al vacío, con el rostro entre las manos. Ese recuerdo lo quebró aún más. Se preguntó si todavía estaría viva, si rezaría por él, si alguna vez lo había perdonado por la vida que eligió. Francisco no sabía qué significaba esa aparición, pero algo dentro de él ardía distinto. Era una sensación de promesa, de misión desconocida y también de miedo. Respiró profundo, intentando convencerse de que tal vez había sido un sueño, una alucinación provocada por el encierro. Pero su cuerpo sabía que no era así. Y ahí, en medio de la incertidumbre, con la piel erizada y el corazón encendido, nació la chispa que cambiaría su destino para siempre. Si quieres conocer historias reales que transforman el alma, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Lo que Francisco no sabía era que esa noche marcaba el inicio de un camino imposible dentro de los muros más oscuros del penal. Un camino donde la fe y el dolor se entrelazarían hasta revelar una verdad que no podía imaginar. Francisco Mendoza había nacido en Iztapalapa, en una de esas colonias donde la vida se decide entre sobrevivir o perderse en la violencia. Su padre desapareció cuando él apenas tenía 3 años y su madre se fue poco después, cansada de la miseria y del peso de un hijo al que no quería criar.
Quedó al cuidado de su abuela Carmen, una mujer de fe inquebrantable que, a pesar de sus manos gastadas de tanto trabajar limpiando casas ajenas, siempre encontraba fuerzas para persignarse al salir de madrugada y al regresar entrada la noche. «Mira, hijo», le decía ella encendiendo una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, «la vida es dura, pero la Virgencita nunca nos deja solos». Francisco, aún niño, escuchaba esas palabras con ternura. Pero mientras crecía, la realidad de las calles lo envolvía con más fuerza que cualquier consejo. A los 12 años, ya correteaba con otros chamacos en los callejones polvosos, aprendiendo a pelear con piedras y botellas rotas. La pandilla era familia, y en esa familia se encontraba respeto, poder y un lugar donde encajar. Le llamaban el gallo, porque desde chamaco tenía voz fuerte y no se rajaba en los pleitos. A los 15 ya portaba navaja y se había ganado la confianza de los más grandes. Empezaron los robos menores, el consumo de piedra y marihuana, las noches interminables de gritos y risas ebrias en azoteas de lámina. Su abuela lloraba en silencio. Intentaba detenerlo con súplicas. «Por favor, Francisco, no sigas ese camino. Mira que el barrio se traga a los muchachos», pero él, cegado por la adrenalina de la calle, solo respondía con evasivas. «No te preocupes, abuela. Yo me sé cuidar». La verdad era que no se cuidaba de nada. A los 17 ya estaba metido en asuntos más pesados, extorsiones, cobros para grupos más grandes, encargos que terminaban en sangre. El respeto ganado en la calle se convertía en cadenas invisibles. Sabía que un paso en falso lo podía dejar muerto en un callejón o colgado en un poste de luz. Una noche, mientras corría tras un robo frustrado en Nezahualcóyotl, la suerte se le acabó. Sirenas, luces rojas y azules y un operativo que no esperaba. Intentó huir, pero lo rodearon. Varios policías lo sometieron a golpes y entre gritos escuchó cómo lo arrastraban hacia la patrulla. «Ahora sí, gallo, te tocó la jaula», le dijo uno de ellos mientras le apretaba las esposas con saña. El trayecto hacia la delegación fue eterno. Por primera vez, Francisco sintió miedo real, no el de las balaceras ni el de las pandillas, sino el de saber que había cruzado una línea sin retorno. En la celda improvisada de la comandancia, recargado contra el muro húmedo, pensó en su abuela. Imaginó su rostro, imaginó el llanto silencioso que seguro derramaría cuando supiera de su arresto. Pasaron semanas de audiencias, abogados de oficio que apenas le dirigían la palabra y papeles que lo etiquetaban como un delincuente más. El veredicto fue claro: prisión en Santa Marta, Acatitla. Al escuchar la sentencia, Francisco sintió un vacío en el estómago. No era miedo solamente, era el peso de saber que la vida que eligió lo había llevado exactamente al lugar donde todos los de su barrio terminaban. En el traslado al penal, mientras el camión blindado avanzaba por la ciudad, vio por última vez los cerros de Iztapalapa. Un recuerdo lo golpeó, él de niño de la mano de su abuela, subiendo a pie hasta un templo para dejar flores a la Virgen. Esa memoria se le clavó en el pecho como un cuchillo. La puerta del penal se abrió con un estruendo metálico. Francisco cruzó los muros altos, custodiados por torres armadas, y comprendió que había entrado en otro infierno. Aún así, en lo más profundo de su ser, algo latía distinto, como un eco lejano de aquellas palabras de su abuela. La Virgencita nunca nos deja solos. Lo que no imaginaba era que, tras esos muros, comenzaría la batalla más dura de su vida. El ingreso a Santa Marta Acatitla fue un golpe brutal a los sentidos. El olor a sudor rancio, orines y humedad pegada en las paredes se mezclaba con el humo del cigarro barato y el eco de gritos constantes. Francisco, esposado y con la mirada dura, intentaba mantener la frente en alto, aunque por dentro el miedo le calaba hasta los huesos. Un custodio lo empujó por la espalda. «Ándale, gallo, aquí no hay gallardía que te sirva, aquí mandan otros». Los pasillos estaban cubiertos de grafitis de pandillas internas, mensajes escritos con sangre seca
y nombres tachados que anunciaban muertes pasadas. Los internos se asomaban entre los barrotes, silbaban, lanzaban insultos, carcajadas y amenazas. Era como entrar en un infierno vivo. Al llegar a su celda, Francisco encontró a dos reos viejos jugando dominó sobre una caja improvisada. Apenas lo vieron, lo midieron de pies a cabeza. «Nuevo, ¿eh?», dijo uno de ellos con una sonrisa desdentada. «Dicen que le dicen el gallo allá afuera», respondió el otro, soltando una carcajada seca. «A ver cuánto dura aquí cantando». Francisco no respondió. Había aprendido que en esos lugares hablar de más era firmar sentencia. Se acomodó en el catre libre, sintiendo que cada mirada lo atravesaba. Los días pasaron con una rutina insoportable, conteos interminables, comida fría que apenas era comestible y un ruido constante que nunca permitía descanso. En los patios, la ley era clara: había que alinearse con algún grupo o quedabas a merced de todos. Francisco, por instinto, se mantuvo en observación, estudiando quién era quién, midiendo jerarquías. Pronto, las provocaciones llegaron. En el comedor, un hombre corpulento, tatuado de pies a cabeza, le bloqueó el paso. «¿Qué onda, gallito? Aquí no cantas si no pagas tu cuota». Francisco lo miró fijamente. «No tengo nada que darte». El silencio fue corto. Un golpe directo en el rostro lo tiró al suelo, y en segundos varios lo rodearon. Entre patadas y puñetazos, alcanzó a escuchar la voz que dirigía la agresión. «Soy el Choco, y aquí todos me obedecen». Con la cara ensangrentada, Francisco apenas pudo incorporarse. El dolor era insoportable, pero más fuerte era la rabia. Quiso levantarse para pelear, pero otro guardia intervino con un bastonazo en el piso. «Ya estuvo, llévense su pleito al patio, no aquí». Aquel día, acostado en su catre con los labios partidos, Francisco comprendió que en la cárcel la supervivencia no dependía de la fuerza solamente, sino de alianzas, favores y poder. Las noches eran peores, gritos desgarradores de hombres siendo atacados en sus celdas, pasos apresurados de custodios que rara vez intervenían, y la sensación de que el tiempo se detenía en cada minuto de oscuridad. El miedo se mezclaba con un vacío insoportable. Una madrugada, al borde de la desesperación, pensó en terminarlo todo. Sacó de debajo de su colchón una cuerda improvisada con retazos de tela y la amarró a los barrotes. El silencio en su celda era sepulcral, apenas roto por el zumbido de insectos y el eco de alguien rezando a lo lejos. Con las manos temblorosas, puso el lazo en su cuello. En ese momento, un guardia viejo, de rostro cansado y mirada triste, pasó por el pasillo y lo sorprendió. «Oye, muchacho», gritó mientras golpeaba los barrotes con su linterna, «no seas tonto». Francisco, paralizado, lo miró sin saber qué hacer. El guardia bajó la voz y le dijo con firmeza: «Si piensas que aquí se acaba todo, estás equivocado. Aún tienes vida, y mientras tengas vida hay esperanza». Esas palabras lo desarmaron. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con compasión. Soltó la cuerda, temblando, y se recostó otra vez en el catre, con lágrimas contenidas. Esa noche, entre la rabia y el miedo, algo se quebró en su interior. Sintió que estaba hundido en el peor de los infiernos, pero también que tal vez, solo tal vez, aún quedaba una salida que todavía no conocía. Las noches en Santa Marta parecían eternas, como si el tiempo se estirara para torturar a los hombres que cargaban culpas imposibles de borrar. Francisco se revolvía en su catre, con la mente hecha un torbellino después del intento fallido de quitarse la vida. Las palabras del guardia viejo seguían martillando en su cabeza. Mientras tengas vida, hay esperanza. Pero en el fondo, no creía que la esperanza pudiera existir para alguien como él. Esa madrugada, cuando el silencio se volvió más pesado que de costumbre, ocurrió algo que marcaría un antes y un después en su existencia. El aire de la celda se volvió distinto, más ligero, como si el frío se hubiera disipado de golpe. Francisco abrió los ojos y vio una claridad que no podía explicarse. No provenía del pasillo ni de ninguna lámpara.
Era una luz que nacía dentro del mismo cuarto, iluminando los muros húmedos con un resplandor suave pero penetrante. Se incorporó con el corazón desbocado. ¿Otra vez estoy alucinando?, susurró, apretándose la cabeza entre las manos. Pero la claridad crecía, y en medio de ella se dibujó la silueta de una mujer de rostro sereno, cubierta con un manto azul que parecía tejido de estrellas. Sus ojos reflejaban compasión infinita. Francisco sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No puede ser, murmuró con la voz quebrada. La figura lo miró con ternura, y de sus labios salió una voz clara, cálida, que retumbó dentro de su alma más que en sus oídos. «Francisco, no temas, estoy contigo». Las rodillas le fallaron y cayó al suelo, sin poder sostenerse. El llanto le brotó sin control, como si años enteros de rabia y soledad se desbordaran en ese instante. «¿Por qué yo?», gritó con desesperación, golpeando el piso con los puños. «Yo no merezco nada. Soy un criminal. Soy basura». La mujer no se movió, pero la paz que transmitía lo envolvía como un abrazo invisible. «Te necesito para sanar a los olvidados». Francisco levantó la cabeza, incrédulo. «¿Sanar? ¿A quién puedo ayudar yo si ni siquiera puedo ayudarme a mí mismo?». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. La luz lo cubrió por completo, haciéndolo sentir pequeño, pero al mismo tiempo protegido. Y entonces, tan repentinamente como apareció, la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la celda. Francisco quedó jadeando en el suelo, empapado en sudor y con la mente aturdida. Trató de convencerse de que había sido un sueño provocado por el encierro, pero algo en su interior le gritaba que no era una alucinación. La sensación de calor, de paz, aún seguía recorriéndole las venas. Se arrastró hasta el catre y se sentó con la espalda contra la pared, respirando agitadamente. «No puede ser. No puede ser», repetía una y otra vez, como si quisiera convencerse de que nada había pasado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había quedado marcada una huella imposible de borrar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquel manto azul y aquellos ojos llenos de ternura. La duda lo consumía. ¿Acaso Dios de verdad lo estaba llamando? ¿O era una broma cruel de su mente rota por tantos años de violencia? El amanecer lo sorprendió despierto, con los ojos enrojecidos y el cuerpo cansado, pero junto al agotamiento llevaba una certeza que lo inquietaba más que el miedo a los golpes o a las amenazas de otros internos. Esa visión no había sido casualidad. Algo o alguien lo estaba llamando para un propósito que todavía no entendía. Mientras los custodios abrían las rejas para el conteo, Francisco se pasó la mano por el rostro y pensó: ¿y si de verdad hay algo que debo hacer aquí dentro? Lo que no sabía era que esa pregunta se convertiría en la chispa de un camino que pondría a prueba cada fibra de su alma. Desde aquella visión, Francisco ya no volvió a ser el mismo. Despertaba con una inquietud extraña, como si algo dentro de él se hubiera roto y al mismo tiempo comenzara a reconstruirse. El eco de aquellas palabras, «te necesito para sanar a los olvidados», lo acompañaba en cada respiro, y aunque no entendía qué significaban, sabía que debía aferrarse a esa sensación de esperanza. Comenzó a alejarse de los grupos que dominaban los patios. Si antes buscaba estar rodeado de otros pandilleros para no ser presa fácil, ahora prefería sentarse solo en un rincón, observando en silencio. Esa actitud no pasó desapercibida. «Mira al gallo», decían algunos internos entre risas. «Ya no canta. Ahora nomás se queda calladito como si estuviera rezando». Al principio intentó ignorar las burlas. Pero un día, mientras se formaba en la fila del comedor, uno de los hombres de El Choco lo empujó por la espalda. «¿Qué, gallito? ¿Ya no eres hombre o qué? ¿Ahora le rezas a los santitos?». Francisco apretó los puños, pero no respondió. Caminó despacio con la mandíbula tensa, evitando la pelea. La carcajada burlona retumbó detrás de él, y los demás se unieron al escarnio. Esa noche, en su celda, lloró de rabia. Siempre había respondido con violencia, y ahora elegir el silencio lo hacía sentir desnudo,
vulnerable. Fue entonces cuando el capellán del penal, el padre Julio, pasó por su celda con un pequeño paquete de libros. «Dicen que sabes leer», le comentó con voz tranquila. «Tal vez esto te ayude». Le entregó una Biblia usada, con las páginas gastadas y algunas oraciones subrayadas. Francisco la sostuvo con desconfianza. Hacía años que no abría un libro, y mucho menos uno de esos. «¿Y de qué me va a servir esto aquí adentro?», preguntó con sarcasmo. El sacerdote lo miró con paciencia. «Tal vez de nada o tal vez de todo, eso solo tú lo sabrás». Esa noche, entre dudas, Francisco abrió al azar el libro y leyó un pasaje que lo estremeció. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a él. Los días siguientes se sumergió en la lectura. No entendía todo, pero cada frase le sembraba algo distinto. Preguntas, recuerdos, heridas olvidadas. Y mientras leía, comenzó a murmurar oraciones que su abuela le había enseñado de niño. «Dios, si de verdad estás ahí, no me dejes caer otra vez», decía en voz baja, con lágrimas que no podía contener. La transformación fue notoria. Sus compañeros de celda lo observaban con recelo como si sospecharan que se estaba volviendo loco. Y cuando Francisco empezó a negarse a participar en los juegos de apuestas o en los negocios de droga dentro del penal, los ataques se intensificaron. Una tarde, en el patio, varios lo rodearon. «Ya nos tienes hartos con tu cara de santo», le dijo uno, y le soltó un golpe en el estómago. Cayeron más puñetazos, patadas, insultos. Francisco no respondió. Se cubrió el rostro y resistió, sabiendo que cualquier golpe que devolviera lo arrastraría de nuevo a la vida que quería dejar atrás. Maltrecho, regresó a su celda y ahí lo esperaba Luis, un joven delgado, con los ojos hundidos por la droga. Todos le decían el conejo por sus dientes prominentes. Se sentó junto a él y le habló en voz baja. «Oye, gallo, ¿de verdad crees que eso de rezar sirve?» Francisco lo miró sorprendido. «No sé si sirvas pero me mantiene de pie». Luis bajó la cabeza con vergüenza. «Yo ya no tengo nada. Nadie me visita, nadie me espera afuera. Si ese Dios que tú dices existe, quisiera conocerlo». Esa noche, los dos se arrodillaron en silencio. No sabían cómo orar, ni qué palabras usar, pero sus corazones rotos se encontraron en un murmullo sencillo. «Dios, ayúdanos». El eco de esa oración marcaría el inicio de algo que nadie en el penal quería ver, pero que ya no podía detenerse. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba constante para Francisco. Cada día parecía una batalla silenciosa entre la voz que lo llamaba a cambiar y el eco del pasado que le gritaba que nunca podría ser distinto. Las noches eran las peores, pesadillas con sangre, recuerdos de rostros que ya no estaban, gritos que lo perseguían como si vinieran de su propia conciencia. Se despertaba empapado en sudor, jadeando, con el corazón a punto de estallar. En el penal, las tensiones aumentaban. El Choco, líder indiscutible de uno de los grupos más violentos, lo observaba con desprecio cada vez que lo veía rezando con Luis. «Ese gallo se nos está pudriendo», comentaba a sus hombres. «Más vale callarlo antes de que se crea profeta». Una mañana, mientras Francisco se agachaba a recoger su charola de comida, sintió un empujón brutal que lo tiró al suelo. La bandeja se estrelló contra el piso, derramando frijoles y arroz aguado. El Choco se inclinó sobre él, con una sonrisa cruel. «Aquí no hay vírgenes que te protejan, Mendoza. Aquí mandamos nosotros». Francisco lo miró, con rabia contenida, pero no respondió. Se levantó en silencio, recogió lo poco que quedaba de comida y se alejó. Esa contención lo consumía por dentro. Había pasado toda su vida respondiendo con golpes, y ahora elegir el silencio lo hacía sentir como si llevara un peso insoportable en el pecho. Esa noche, en la celda, Luis lo vio inquieto. «Te están provocando, gallo. Si no respondes, te van a comer vivo». Francisco apretó los dientes. «No puedo. No quiero volver a ser lo que era». Luis lo observó en silencio y luego murmuró.
Yo no sé si Dios existe, pero lo que tú haces me da valor. Si caes tú, caigo yo también. Esas palabras lo sacudieron. No estaba solo. Alguien lo miraba como ejemplo, alguien que necesitaba que él resistiera. Los ataques continuaron. Durante un cateo en los pasillos, un reo lo empujó contra los barrotes y le cortó el brazo con una punta metálica. La sangre brotó, y Francisco contuvo un grito de dolor. Los custodios fingieron no ver nada. Tambaleante volvió a su celda, donde Luis lo ayudó a limpiar la herida con agua sucia y trozos de tela. «Te quieren destruir», dijo Luis con preocupación. Francisco cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Dentro de sí gritaba: «¿Por qué me pides esto, Dios? ¿Por qué me mandas a un lugar donde solo hay odio y muerte?». Fue entonces cuando escuchó pasos. Era el mismo guardia viejo que lo había salvado del suicidio. Miró la herida de Francisco y negó con la cabeza. «Eres terco, muchacho, pero algo tienes. Yo nunca había visto a nadie aguantar tanto sin volverse loco». Francisco lo miró a los ojos, buscando una señal, y el guardia añadió en voz baja: «Tal vez sí hay alguien cuidándote». Esas palabras lo llenaron de una extraña fuerza. A la mañana siguiente, cuando volvió al patio, el Choco lo esperaba con su grupo. «Dime una cosa, gallo, ¿de qué sirve rezar?», se burló cruzando los brazos. «Aquí los que rezan mueren igual». Francisco respiró hondo, conteniendo la ira, y respondió con voz firme: «Sirve para no convertirme en lo que tú eres». El silencio cayó sobre el grupo. El Choco apretó los dientes, furioso, pero por primera vez no lo golpeó. Solo lo señaló con el dedo. «Estás muerto, Mendoza. Es cuestión de tiempo». Francisco regresó a su celda con el cuerpo temblando, pero también con una certeza nueva. La batalla ya no era solo contra otros hombres, era contra sí mismo y contra fuerzas que no podía ver. Esa noche, con la voz quebrada, oró junto a Luis: «Señor, si de verdad me llamaste, dame fuerza para no caer». El silencio posterior fue profundo, pero en su interior sintió una paz inesperada, como un escudo invisible que lo cubría mientras todo a su alrededor buscaba destruirlo. La tensión en el penal seguía creciendo, pero Francisco ya no podía ignorar lo que sentía dentro de sí. Cada día, después del conteo, se quedaba mirando las paredes húmedas de su celda como si fueran un lienzo en blanco. Una idea lo perseguía: levantar un espacio para rezar, aunque fuera diminuto, aunque todos lo ridiculizaran. Con ayuda de Luis, comenzó a juntar pedazos de cartón, tapas de refresco y trozos de madera que encontraba en los pasillos. Lo hacían a escondidas, cuidando que los custodios no los acusaran de fabricar armas improvisadas. «¿Neta crees que con esto vamos a hacer algo?», preguntó Luis incrédulo, mientras acomodaba las piezas. «No se trata de lo que parece», respondió Francisco con calma. «Se trata de lo que significa». Poco a poco dieron forma a un pequeño altar improvisado. En el centro colocaron una imagen de la Virgen que otro preso les regaló, recortada de una revista vieja. Alrededor pusieron velas hechas con cera derretida y mechas de tela. El resultado era humilde, pero para ellos era un refugio en medio del caos. La primera noche que rezaron frente a aquel altar, Francisco sintió que el silencio se llenaba de algo distinto. No eran las oraciones perfectas de los templos, sino palabras torpes, cargadas de dolor. «Madre mía, cuida a los que nadie recuerda», murmuró con los ojos cerrados. Luis lo miraba con los ojos brillosos. Por primera vez en años parecía un niño vulnerable, no un reo perdido. «Oye, gallo, ¿crees que alguien como yo pueda ser perdonado?», preguntó en voz baja. «Si yo puedo intentarlo, tú también», respondió Francisco, posando una mano sobre su hombro. El rumor del altar comenzó a correr entre los internos. Al principio llegaron solo miradas curiosas y burlas. «Mira nada más, el gallo ahora es padre», gritaban algunos desde el pasillo riendo, pero poco a poco 3 reos se acercaron con cautela. Uno de ellos, apodado El Güero, tenía tatuajes hasta en los párpados y una mirada cansada. «No más quiero escuchar», dijo, casi susurrando, como si temiera ser descubierto.
Aquella noche, por primera vez, Francisco habló en voz alta de lo que sentía. Sus palabras eran sencillas, pero salían con una fuerza que lo sorprendía a él mismo. Toda mi vida creí que no valía nada, que estaba marcado para morir en la calle o aquí adentro. Pero anoche entendí algo. Aunque el mundo nos dé la espalda, Dios no se olvida de nosotros. Los presentes guardaron silencio. El güero se quedó con la mirada fija en el piso, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en su coraza. Los días siguientes, las reuniones frente al pequeño altar se hicieron más frecuentes. Algunos llegaban con miedo de ser descubiertos, otros con vergüenza, pero todos cargaban un dolor que necesitaba desahogo. Francisco, aunque nervioso, se convirtió en la voz que unía a ese grupo. No tardaron en llegar más agresiones. Un par de reos patearon el altar una mañana, tirando todo al suelo. Luis reaccionó con furia, pero Francisco lo detuvo. «No vale la pena pelear», dijo mientras recogía con paciencia cada pedazo. «Es que se están burlando de lo único que tenemos», gritó Luis con lágrimas en los ojos. «Precisamente por eso debemos seguir», respondió Francisco, levantando de nuevo la imagen arrugada de la Virgen. «Porque esto nos da una razón para no rendirnos». Aquel acto de resistencia pacífica impactó a quienes miraban desde lejos. Algunos comenzaron a respetarlos en silencio. Otros, aunque no se acercaban, dejaban pequeñas ofrendas. Un pedazo de pan, una vela improvisada, un recorte de revista con alguna oración. Una noche, mientras se arrodillaban frente al altar reconstruido, Francisco levantó la vista y pensó: «Quizás este es el comienzo. Tal vez aquí, entre rejas, empieza la misión que me fue dada». Y en ese pensamiento sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón ya no estaba vacío. El pequeño altar de Francisco se convirtió en un punto de encuentro inesperado. Cada noche, más internos se acercaban, algunos con la excusa de ver qué decían esos locos, otros buscando en secreto un consuelo que no encontraban en ningún otro lado. El grupo crecía, y con él también la atención indeseada. En la cárcel, cualquier cosa que reuniera gente se volvía una amenaza para quienes controlaban el poder. Y el Choco lo sabía. Desde su rincón en el patio, observaba cómo los hombres que antes participaban en juegos de apuestas o negocios sucios ahora se arrodillaban frente a un altar hecho de basura. Su orgullo no lo soportaba. «Ese gallo está metiendo ideas raras en la cabeza de los muchachos», dijo una tarde rodeado de sus hombres. «Si no lo paramos, va a acabar con nuestro control». La advertencia llegó pronto. Dos internos se acercaron al altar y, fingiendo devoción, tiraron las velas y escupieron sobre la imagen. Francisco no reaccionó. Recogió los pedazos y volvió a colocarlos en su lugar, con calma. Esa pasividad enfureció a sus agresores. «¿Ya viste? Ni las manos mete. Es puro cuento de Diosito», se burlaron. Luis quiso abalanzarse sobre ellos, pero Francisco lo detuvo. «No. Si respondemos igual, perdemos todo». Esa noche, el ambiente se volvió más hostil. Los insultos no paraban, y en el comedor le aventaron la comida encima. Francisco apretaba los dientes, luchando contra el deseo de explotar. Finalmente, el Choco decidió enfrentarle directamente. Una tarde lo interceptó en el patio rodeado de sus hombres. «A ver, gallo, explícame una cosa», dijo con tono burlón. «¿De qué te sirve rezar aquí? Yo te ofrezco algo mejor, ser mi mano derecha. Tendrías poder, respeto, comida extra, mujeres en las visitas. Solo tienes que dejar esa farsa de santo». Francisco lo miró con serenidad, aunque por dentro temblaba. «No vine aquí a buscar poder, eso ya lo tuve y solo me dejó vacío». El Choco frunció el ceño. «Te lo advierto, si no estás conmigo, estás muerto». La tensión era insoportable. Luis se aferraba al brazo de Francisco, temiendo lo peor, pero el gallo respiró hondo y respondió: «Prefiero morir rezando que vivir como un esclavo de la violencia». El silencio cayó sobre el grupo. La respuesta retumbó en los oídos de todos los presentes. Y entonces, sin previo aviso,
El Choco lo golpeó con un puñetazo directo en la cara. Los demás lo sujetaron mientras recibía patadas y puñaladas con objetos improvisados. Francisco cayó al suelo, sangrando, mareado, pero sin soltar un solo insulto. En medio de la golpiza, un murmullo interior lo envolvió. «Perdona». Era la misma voz que había escuchado aquella primera noche, suave, firme, imposible de ignorar. Con los labios partidos, levantó la vista hacia el Choco y susurró: «Te perdono». El agresor se quedó inmóvil un segundo, desconcertado. No era la respuesta que esperaba. Volvió a levantar la mano, pero los custodios intervinieron, dispersando a los reos a golpes de tolete. Francisco fue llevado a la enfermería, donde lo atendieron con descuido. El dolor era insoportable. Costillas adoloridas, rostro hinchado, heridas que apenas fueron cubiertas con vendas mal puestas. Pero en medio de ese sufrimiento sentía algo nuevo, algo que ni él mismo podía entender. Paz. Luis lo acompañaba, con lágrimas en los ojos. «Estás loco, gallo. ¿Cómo pudiste decirle que lo perdonabas?» Francisco cerró los ojos, agotado. «Porque alguien me lo pidió. Y si no obedezco esa voz, todo esto no tiene sentido». Aquella noche, de regreso en su celda, frente al altar destrozado, volvió a colocar la imagen arrugada de la Virgen. Encendió una vela improvisada y con voz quebrada dijo: «Madre, si esto es lo que quieres de mí, dame fuerza para seguir». Y en el silencio del penal, entre gritos y risas lejanas, Francisco sintió que su fe acababa de convertirse en un desafío abierto contra todo el sistema que lo rodeaba. El ataque brutal de El Choco no logró detener lo que ya estaba en marcha. Por el contrario, la golpiza se convirtió en un símbolo que atrajo a más hombres a escuchar lo que Francisco tenía que decir. Muchos murmuraban en los pasillos: «¿Supiste que al gallo lo dejaron medio muerto y aún así sigue rezando?». Esa resistencia sin violencia despertaba curiosidad, incluso respeto. Luis fue el primero en notarlo. «Cada vez vienen más, gallo. Ayer éramos 5, hoy ya somos 9». Sonrió tímidamente. «¿Quién diría que en este lugar todavía hay quienes buscan esperanza?». Y así, una noche, frente al altar reconstruido por tercera vez, 12 internos se reunieron en silencio. Entre ellos estaba el Güero, el Chino, Paco el Sapo y otros hombres que jamás se hubieran sentado juntos de no ser por esa nueva fe que comenzaba a brotar. Cada uno cargaba un pasado distinto, pero compartían la misma herida: sentirse olvidados. Francisco los miró con emoción contenida. Nunca había hablado ante tantos. Tragó saliva y comenzó con voz baja: «No soy mejor que ustedes. He hecho lo mismo o peor. Pero entendí que si Dios me llamó, también los está llamando a ustedes». El silencio era tan denso que se escuchaba la respiración entrecortada de varios. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Uno de los hombres, apodado El Tico, cayó al suelo retorciéndose de dolor. Tenía una úlcera estomacal que lo venía matando desde meses atrás. Gritaba con tal fuerza que los custodios se asomaron, listos para intervenir. Francisco se arrodilló a su lado y, sin pensarlo, puso las manos sobre su abdomen. «Señor, no me escuches a mí, escucha a este hombre que sufre. Si de verdad estás aquí, muéstranos tu poder». Los demás miraban incrédulos. El Tico respiraba agitado, sudando frío, pero de pronto comenzó a tranquilizarse. Sus gemidos se apagaron poco a poco, y con la mirada perdida, se incorporó lentamente. «El dolor se fue», murmuró con los ojos abiertos de par en par. «Se fue». Los demás reclusos se miraron unos a otros sin saber qué decir. El ambiente se llenó de un silencio reverente. Algunos comenzaron a llorar, otros a murmurar oraciones improvisadas. Fue un momento tan impactante que incluso los custodios, que solían burlarse, permanecieron quietos sin interrumpir. Luis no podía contener la emoción. «Es un milagro, gallo, un milagro». Francisco, con lágrimas en los ojos, levantó la vista hacia la imagen desgastada de la Virgen. Sentía un fuego en el pecho,
algo que lo desbordaba. «No soy yo», dijo en voz alta. «Es Dios quien escucha incluso en este lugar olvidado». A partir de esa noche, la pequeña reunión se transformó en algo más grande. Los 12 comenzaron a verse como una hermandad. Compartían comida, se protegían mutuamente y, sobre todo, rezaban juntos. El altar, antes ridiculizado, ahora era respetado por muchos. Fue entonces cuando el padre Julio, el capellán, pidió permiso para oficiar una misa especial dentro del penal. Al ver el cambio en los internos, aceptaron de mala gana. El día de la misa, más de 50 reclusos se reunieron en el patio, algunos por curiosidad, otros con fe sincera. Francisco no daba crédito a lo que veía. Al escuchar las palabras del sacerdote, sintió que su vida había encontrado sentido por primera vez. Se arrodilló y rezó con fervor, rodeado de hombres que, como él, habían tocado fondo y ahora buscaban una luz. Al finalizar, el padre Julio lo miró fijamente y le dijo en voz baja: «Dios te escogió aquí, entre barrotes, porque donde nadie cree que puede florecer la fe, es donde Él hace milagros». Francisco guardó esas palabras en su corazón. Sabía que aquello apenas comenzaba y que las pruebas serían aún más duras. Pero ahora no estaba solo. Tenía a los 12, y con ellos la certeza de que algo más grande se estaba gestando en medio de la oscuridad. El rumor del milagro del tico se extendió como pólvora. En los pasillos, en el comedor y hasta en las canchas, todos hablaban de lo ocurrido aquella noche. Algunos lo creían a ciegas, otros lo negaban y aseguraban que era pura sugestión, pero nadie podía ignorarlo. Por primera vez en mucho tiempo, los internos hablaban de algo distinto al odio y la violencia. Las familias también comenzaron a notar un cambio. Durante las visitas, varios hombres compartían con sus madres, esposas e hijos lo que habían escuchado en las oraciones del gallo. «Dicen que ahí adentro hay un grupo que reza y que hasta pasan milagros», comentó una mujer en la fila de acceso. «Sí, mi hermano ya no llega tan agresivo a las visitas», respondió otra. «Me contó que ahora lee la Biblia y que piensa en dejar todo lo malo». Francisco, sorprendido, empezó a recibir pequeños papeles doblados que le pasaban por debajo de la puerta de su celda. Eran cartas de familiares, de otros presos, agradeciendo las palabras de esperanza que sus seres queridos llevaban a casa. «Gracias, porque mi hijo me dijo que volvió a soñar con salir adelante. Mi esposo ya no habla de venganza, ahora habla de fe». Cada carta era un recordatorio de que lo que hacían dentro del penal estaba cruzando muros que parecían imposibles de romper. Una tarde, mientras rezaban los 12, el padre Julio apareció con una noticia inesperada. «Hablé con la dirección del penal», les dijo con una sonrisa. «Han aceptado que organicemos una misa abierta para todos los que quieran asistir». Los hombres se miraron incrédulos. Nunca se había permitido algo así a gran escala. Francisco sintió un nudo en la garganta. «¿Y si nadie viene?», preguntó en voz baja. El sacerdote lo miró fijamente. «Ya vinieron cuando todo estaba en contra». «No tengas miedo, ahora vendrán más». El día de la misa llegó y el patio se llenó de un murmullo extraño. Decenas de internos se acercaron, algunos con desconfianza, otros arrastrados por la curiosidad. En total, más de 50 hombres se reunieron en círculo mientras el sacerdote levantaba la cruz y comenzaba a orar. Francisco estaba ahí, entre ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca había visto tanto silencio en aquel lugar. Los insultos y los gritos se habían apagado. Lo que dominaba ahora era una calma nueva, casi desconocida. Durante la homilía, el padre Julio habló de perdón y de esperanza. «Dios no vino a buscar santos», dijo con voz firme, «vino a buscar a los que se sienten perdidos, y en este lugar nadie está olvidado». Muchos internos bajaron la cabeza. Algunos rompieron en llanto sin poder contenerse. Francisco los miraba y veía reflejada su propia historia en cada uno de ellos. En ese instante, entendió que la voz que lo llamó aquella noche no se equivocaba.
Estaba ahí para hablarles a esos hombres. Al finalizar la misa, uno de los internos, un hombre robusto con cicatrices en el rostro, se acercó a Francisco. «Gallo, yo nunca creí en nada, pero hoy sentí algo aquí». Se golpeó el pecho con la mano. «¿Me enseñas a rezar?» Francisco tragó saliva, conmovido. «Claro que sí, hermano. Vamos a empezar juntos». Los custodios observaron la escena con asombro. Aquella multitud de hombres violentos, que antes solo se reunían para planear pleitos, ahora estaba arrodillada rezando. No podían entenderlo, pero tampoco podían detenerlo. Esa noche, de vuelta en su celda, Francisco recibió otra carta. Esta vez era anónima. Solo decía: «Gracias por recordarnos que no todo está perdido». Con el papel entre las manos, levantó la vista al altar y pensó: «El mensaje ya no es mío. Ahora está viajando más allá de estos muros», y esa certeza lo llenó de una fuerza que nunca antes había sentido. El crecimiento del grupo no pasó inadvertido. Lo que para muchos era un rayo de esperanza, para otros significaba una amenaza directa a su poder. El Choco, herido en su orgullo, no podía soportar que los hombres que antes le obedecían ahora se arrodillaran en oración en lugar de servirle. «Ese gallo se cree pastor», dijo con rabia a sus lugartenientes. «Pero no va a durar mucho. Esta semana se acaba». Los rumores corrieron por los pasillos. Francisco lo escuchó de boca de un interno que solía traerle recortes de revistas. «Ten cuidado, gallo. Dicen que te quieren matar». Él tragó saliva, pero no mostró miedo. Por dentro, sin embargo, la incertidumbre lo carcomía. Sabía que no podía enfrentarse con violencia, y eso lo dejaba expuesto. Esa noche, al orar con los 12, sintió que la paz se le escapaba. Su voz temblaba. «Señor, si este es el precio, dame valor. Pero no me abandones ahora». Luis lo miraba con preocupación. «Gallo, si lo intentan, yo me meto. Prefiero morir peleando que quedarme mirando». Francisco negó con la cabeza. «No, si respondemos con violencia, todo lo que hemos hecho se va a perder». El destino se adelantó. 2 días después, en el patio, un interno se abalanzó contra Francisco con un puñal hecho de metal afilado. Luis, sin pensarlo, se lanzó encima para protegerlo. El arma lo alcanzó en el abdomen. El muchacho cayó al suelo, sangrando, con el rostro pálido. «¡Conejo!», gritó Francisco, sosteniéndolo con desesperación. Los custodios intervinieron a golpes, arrastrando al agresor fuera del lugar. Luis jadeaba, con la sangre empapando su camiseta. «No llores, gallo», susurró con una débil sonrisa. «Vale la pena». Francisco sintió que el mundo se le derrumbaba. Lo llevaron deprisa a la enfermería, pero la atención era precaria. Lo cosieron con torpeza y lo dejaron en una cama de hierro, sin garantías de sobrevivir. Francisco se quedó junto a él, rezando en silencio, luchando contra la rabia que le quemaba por dentro. Esa noche, en soledad, se quebró. Golpeó la pared de su celda hasta sangrarse los nudillos. «¿Por qué, Dios?», gritó entre lágrimas. «¿Por qué dejas que los pocos que creen sufran así?». El silencio lo envolvió, frío, pesado. Por primera vez desde la visión de la Virgen, sintió que la fe se le escapaba de las manos. En su interior brotaba una voz oscura que lo tentaba. «Esto es inútil. Regresa a lo que sabes. Pelea, mata, sobrevive». La crisis fue tan fuerte que pidió ser llevado al aislamiento, alegando que necesitaba paz. Allí, en un cuarto diminuto con apenas una colchoneta y un retrete oxidado, se enfrentó a sus propios demonios. Los días se confundieron. No había voces de otros internos, solo su respiración y sus pensamientos. En las noches, las pesadillas lo atacaban. Veía a Luis muriendo una y otra vez. Veía a su abuela llorando. Veía su propio rostro hundido en la violencia que juraba haber dejado atrás. Despertaba empapado en sudor, con la garganta seca. En una de esas madrugadas, acorralado por la desesperanza, cayó de rodillas y golpeó el suelo. «Si de verdad me escogiste, muéstrame que no estoy solo, porque si sigo así, no voy a resistir».
Las lágrimas caían como nunca antes. No había respuesta, no había luz, solo un silencio que parecía eterno. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una chispa permanecía encendida, pequeña pero imposible de apagar. Mientras se cubría el rostro con las manos, se dio cuenta de algo. Aún en medio de la oscuridad más brutal, todavía quería seguir creyendo. Y esa simple voluntad era lo único que lo mantenía vivo. Después de varios días en aislamiento, Francisco salió de la celda con el rostro demacrado, pero con una decisión nueva en los ojos. No podía dejar que el miedo ni el dolor lo vencieran. Recordaba la sonrisa débil de Luis, el muchacho que había arriesgado su vida por protegerlo, y entendía que debía seguir adelante por él y por todos los demás que creían. El regreso al patio fue tenso. Muchos lo miraban con curiosidad, otros con desdén, pero nadie podía negar que el gallo aún estaba de pie. Esa misma tarde pidió hablar con el Choco. La noticia corrió rápido y pronto ambos quedaron frente a frente, rodeados por un silencio expectante. El Choco lo observó con burla. «Así que el profeta quiere hablar conmigo. ¿Qué vas a decirme ahora, gallo? Que Dios me ama». Francisco respiró profundo. El miedo lo atravesaba, pero no iba a retroceder. «Vine a mirarte a los ojos y decirte algo que nunca esperaste escuchar. Yo te perdono». Las carcajadas de los demás reos estallaron como un trueno. El Choco, sin embargo, quedó inmóvil, con la mandíbula apretada. «¿Perdonarme?», repitió con rabia contenida. «Tú, que eres menos que nada, vienes a decirme eso». Francisco sostuvo su mirada con firmeza. «Sí, porque si no lo hago sigo siendo esclavo de lo mismo que me trajo aquí. Tú puedes matarme ahora mismo si quieres, pero no voy a odiarte». La tensión era insoportable. Los hombres de El Choco esperaban una señal para atacarlo, pero algo extraño ocurrió. El rostro endurecido del líder se transformó poco a poco. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «No entiendes nada», murmuró con la voz quebrada. «Yo no merezco perdón. He hecho cosas que nadie podría olvidar». Francisco dio un paso hacia él sin temor. «Yo también he hecho cosas terribles. Pero si yo recibí otra oportunidad, tú también puedes». El silencio se hizo profundo. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el Choco bajó la cabeza con los puños temblando. Una lágrima resbaló por su mejilla tatuada. «No sé cómo», susurró casi inaudible. «No sé cómo empezar de nuevo». Francisco lo miró con compasión. «Con un solo paso, diciendo en tu corazón que quieres cambiar. Lo demás lo pone Dios». Los hombres alrededor no podían creer lo que veían. El temido Choco, que había sembrado terror en el penal, estaba llorando frente a quien había jurado destruir. Nadie lo imaginaba, pero ese momento se convirtió en un punto de quiebre. El líder dio media vuelta y se alejó sin decir más. Pero en sus ojos ya no había solo furia, había un peso distinto, como si por primera vez hubiera permitido una grieta en su coraza. Francisco regresó a su celda con el corazón latiendo a toda prisa. Luis, todavía convaleciente, lo esperaba. «¿Qué pasó?», preguntó con voz débil. Francisco se arrodilló junto a él y tomó su mano. «Hoy lo miré a los ojos y le dije que lo perdonaba. Y algo cambió, conejo. No sé cómo explicarlo, pero algo cambió». Luis sonrió, aunque el dolor lo hacía estremecerse. «Entonces valió la pena. Todo». Esa noche, mientras el penal se sumía en su habitual ruido de cadenas y gritos, Francisco cerró los ojos y agradeció en silencio. No sabía qué ocurriría después, ni si el Choco cumpliría su amenaza, pero en lo más profundo de su ser había sentido la presencia de la misma voz que lo acompañaba desde el inicio. «No temas. Estoy contigo». Y con esa certeza, el gallo comprendió que había dado el paso más difícil: perdonar al enemigo que lo había marcado de sangre. El rumor del encuentro entre Francisco y el Choco corrió rápido por todo el penal. Nadie podía creerlo. El hombre más temido de aquellos muros había quedado en silencio frente al gallo, incluso con lágrimas en los ojos.
Para muchos fue una señal de que algo inexplicable estaba sucediendo, algo que desafiaba las leyes de poder que siempre habían dominado. Días después, el Choco apareció en el patio. Se veía distinto, con la mirada baja y los hombros encorvados. Los suyos lo observaban con desconcierto, esperando que diera alguna orden para recuperar su autoridad. En lugar de eso, se acercó al pequeño altar donde Francisco y los 12 rezaban cada noche. El ambiente se volvió tenso. Todos esperaban un ataque, pero el líder se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y con voz quebrada dijo: «No sé cómo hacer esto, pero quiero intentarlo». Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Luis se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que veía. Francisco lo miró con ternura y respondió: «Dios no pide perfección, solo pide un corazón dispuesto». Ese gesto marcó un antes y un después. A partir de ese momento, el Choco se unió al grupo. Muchos dudaban de su sinceridad, pensando que era una estrategia para manipular a los demás, pero con el tiempo, sus actos demostraron lo contrario. Dejaba de lado los negocios sucios, renunciaba a ejercer miedo sobre los más débiles, y poco a poco se convertía en un hombre distinto. El pequeño grupo de oración creció de forma inesperada. De 12 pasaron a 30, luego a 50, hasta que el patio ya no alcanzaba para todos. Internos de distintas pandillas que antes se habrían matado a cuchilladas, ahora compartían comida y se arrodillaban juntos. Lo llamaron La Esperanza, porque en medio de ese lugar sombrío habían encontrado algo que los mantenía vivos. Francisco miraba el cambio con asombro. Nunca se había imaginado como líder espiritual, pero ahora hombres de todas las edades se acercaban a él pidiendo consejo. «Cayo», le dijo un joven que apenas llegaba al penal, «quiero dejar la droga, pero no sé cómo». «Yo tampoco supe al principio», respondió Francisco. «Solo me arrodillé y pedí ayuda. Haz lo mismo». Con cada testimonio, la fe se fortalecía. Algunos reclusos dejaron de participar en extorsiones, otros abandonaron las riñas. El ambiente comenzó a transformarse poco a poco, aunque los custodios lo miraban con sospecha. Fue entonces cuando la noticia salió más allá de los muros. El padre Julio, testigo del movimiento, habló con la arquidiócesis y les contó lo que estaba ocurriendo. Al principio dudaron, pero la evidencia era clara. Un grupo de reclusos que antes eran violentos, ahora vivían una conversión sincera. Una mañana, Francisco fue llamado a la oficina del director del penal. Entró con nervios, pensando que iban a castigarlo por organizar reuniones. Pero la sorpresa fue distinta. «Me habló la arquidiócesis», dijo el director con gesto serio. «Quieren que compartas tu testimonio en un encuentro con jóvenes». Francisco se quedó mudo. «¿Yo?», balbuceó. «Señor, yo no soy ejemplo para nadie. Soy un delincuente». El director lo miró fijamente. «Tal vez sí lo eres, porque si un hombre como tú cambia, cualquiera puede hacerlo». Las palabras lo golpearon como un martillo. Salió de la oficina con las piernas temblando, pero también con una nueva certeza. Lo que había comenzado como un murmullo en su celda, ahora se estaba convirtiendo en un mensaje que podía llegar mucho más lejos. Esa noche, frente al altar, compartió la noticia con los demás. Luis, con la voz aún débil por sus heridas, sonrió emocionado. «Te dije, gallo, esto no se iba a quedar aquí adentro». Francisco miró a todos los que lo rodeaban, hombres endurecidos por la vida, ahora con los ojos brillantes de fe. Y pensó, tal vez estas no son cadenas, tal vez son alas nuevas que están naciendo. El tiempo pasó como un río lento, cargado de recuerdos y heridas, pero también de nuevas esperanzas. 12 años habían transcurrido desde aquella primera visión en la celda, y Francisco, el gallo, estaba a punto de recuperar la libertad. La noticia lo dejó paralizado. Cuando el director del penal le informó que saldría por buena conducta, apenas pudo reaccionar. «¿Libre?», repitió incrédulo, con la voz temblorosa. «Pensé que nunca iba a ver la calle de nuevo». El director lo observó con seriedad. «Muchos aquí cambiaron por tu ejemplo, Mendoza. Ahora tendrás que demostrar que también puedes cambiar afuera».
La última noche en la cárcel, Francisco apenas durmió. Caminó por los pasillos oscuros, recorriendo con la memoria cada esquina donde había sangrado, llorado y orado. Se detuvo frente al altar improvisado, ya desgastado por los años, y colocó una última vela hecha con cera derretida. «Gracias, madre», susurró. Aquí empezó todo. Al amanecer, las puertas se abrieron con un chirrido metálico y Francisco cruzó el umbral con pasos lentos. Afuera lo esperaba su madre, que había regresado años atrás arrepentida de haberlo abandonado, y también un pequeño grupo de feligreses enviados por el padre Julio. La emoción lo desbordó. Su madre lo abrazó con fuerza, con lágrimas cayendo por su rostro arrugado. «Mi hijo, nunca dejé de pedir por ti». Francisco sintió un nudo en la garganta. El aire libre, el sol en el rostro, el olor de la ciudad, todo era distinto después de tanto encierro. Pero lo que más lo golpeó fue la certeza de que ahora tenía una responsabilidad enorme. No podía volver a ser el de antes. Los primeros días fueron difíciles. El barrio de Iztapalapa lo recibió con la misma crudeza de siempre. Jóvenes armados en las esquinas, casas humildes cubiertas de grafitis, niños jugando entre basura y concreto. Pero él ya no los veía con los mismos ojos. Cada rostro le recordaba lo que había vivido tras los muros. El padre Julio lo visitó pronto. «Francisco, la arquidiócesis quiere que compartas tu testimonio con los jóvenes en riesgo. Tú sabes mejor que nadie lo que significa estar en su lugar». La propuesta lo asustó. «Padre, yo no soy predicador. Apenas sé hablar de lo que viví». «Eso es lo que necesitan», respondió el sacerdote. «Palabras reales, no sermones», aceptó con nerviosismo. El primer encuentro fue en un salón parroquial lleno de adolescentes que lo miraban con desconfianza. Francisco respiró hondo y habló desde el corazón. «Yo fui como ustedes. Creí que la calle era familia, que el poder estaba en la violencia. Y terminé 12 años detrás de un muro que me quería devorar. Pero ahí descubrí que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado». El silencio de los jóvenes fue su primera señal de que el mensaje había llegado. Al terminar, varios se acercaron con preguntas, otros simplemente lo abrazaron en silencio. Con el tiempo, decidió ir más allá. Con ayuda de la iglesia y de voluntarios, abrió un pequeño centro comunitario en Iztapalapa. Lo llamó Casa de la Esperanza, en honor al grupo que había nacido entre rejas. Allí ofrecían talleres de oficios, apoyo espiritual y un espacio seguro para los que querían dejar la violencia. Su madre lo acompañaba en todo, preparando comida para los chicos, recibiendo a cada uno como si fuera su propio hijo. Francisco, al verla, recordaba las lágrimas que ella había derramado por él y sentía que la vida le daba una oportunidad de redimir su historia. Una tarde, mientras veía a un grupo de muchachos reír en el patio de la Casa de la Esperanza, murmuró para sí mismo: «12 años preso me enseñaron algo. La libertad no está en salir de un muro, sino en aprender a vivir sin cadenas en el corazón». Y en ese instante supo que su misión apenas comenzaba. El sol de la tarde caía sobre Iztapalapa, tiñendo de naranja los muros pintados con murales que cubrían la fachada de la Casa de la Esperanza. Francisco observaba a un grupo de jóvenes jugar fútbol en la calle frente al centro. Sus risas llenaban el aire, y él sentía un calor en el pecho que ninguna cárcel había podido apagar. Era la prueba de que valía la pena cada herida, cada lágrima, cada noche oscura. Un día, mientras barría el patio del centro, sintió de nuevo aquella presencia que lo había acompañado en sus peores momentos. No había luz resplandeciente ni voces que estremecieran el aire, pero algo en su interior le dijo que no estaba solo. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, madre. Si no hubieras entrado a esa celda aquella noche, yo ya estaría muerto». El recuerdo lo estremeció. Volvió a ver con claridad la celda húmeda, el manto azul iluminando la oscuridad, y aquella voz suave que le susurraba: «No temas, estoy contigo». Esa promesa lo había sostenido durante 12 años,
y ahora lo guiaba cada día en libertad. Su madre se acercó con una olla de comida para los muchachos. «Mira cómo te siguen, hijo. Nunca pensé verte así. Antes tenía miedo de que murieras en la calle y ahora veo que ayudas a salvar a otros». Francisco la abrazó, sintiendo en su piel el amor que tanto había anhelado. «Todo lo que hago es también por ti, mamá. Tú nunca dejaste de rezar». Las visitas al centro crecían. Llegaban jóvenes que querían dejar las pandillas, madres desesperadas que pedían orientación, hasta exreclusos que buscaban un nuevo comienzo. Francisco escuchaba a cada uno con paciencia, compartiendo su historia sin adornos, con crudeza, pero también con esperanza. Una tarde se reunió con un grupo de adolescentes rebeldes que lo miraban con desconfianza. Él respiró hondo y dijo: «Dios no se olvidó de mí cuando todos me daban por muerto. Tampoco se ha olvidado de ustedes. La vida puede cambiar, pero primero tienen que creer que son más que lo que la calle les dice que valen». Uno de los chicos levantó la mano y preguntó con voz insegura: «¿Y si ya hice cosas horribles?». Francisco lo miró a los ojos, recordando su propio pasado. «Entonces sabes mejor que nadie cuánto necesitas empezar de nuevo. Yo también hice cosas horribles, pero aquí estoy, vivo, libre y sin cadenas en el corazón». Las palabras calaron hondo. Algunos jóvenes lloraron en silencio, otros se acercaron para abrazarlo. En esos gestos, Francisco confirmaba que la misión que había recibido no era un castigo, sino un regalo. Esa noche, después de cerrar el centro, salió a caminar por las calles de su barrio. El aire olía a tortillas recién hechas y a humo de anafres, la vida cotidiana de la colonia que lo había visto nacer. En una esquina, se detuvo y miró al cielo. Entre las nubes, creyó distinguir por un instante la silueta de un manto azul. Una paz profunda lo envolvió y sonrió. «Dios no olvida a nadie», dijo en voz alta con los ojos brillantes, «ni siquiera a los que creen estar perdidos». Su voz se perdió en el murmullo de la ciudad, pero en su corazón sabía que ese mensaje seguiría vivo en cada persona que lo escuchara. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más relatos de fe y esperanza. Y no olvides, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otra historia increíble de redención y milagros que cambiará tu forma de ver la vida. Francisco, el hombre que alguna vez fue temido como un pandillero más, ahora caminaba como un testimonio vivo de que incluso en los lugares más oscuros puede nacer la luz.